Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la gentileza de la empresa Trade Soluciones Laborales, así como a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, quienes han tenido la gentileza de mirar en mi persona como un colaborador más en esta noble carrera, no solo del derecho, sino de esta noble gestión que realizamos las personas que nos dedicamos a litigar en temas y sobre temas laborales. Por otro lado, no puedo dejar de agradecer a los participantes que se han unido de manera casi presencial a través de esta aula virtual, y entiendo de que se está transmitiendo a través de las redes sociales al mismo tiempo. Considero que las personas que tienen la gentileza, repito, de participar conmigo todos juntos, somos ávidos no solamente de aprender, sino de generar mayores posibilidades de cuestionar nuestra legislación, cuestionar la propia doctrina, de modo tal de que lo que nuestros hijos puedan recibir en el futuro sea algo mucho más consolidado. Finalmente, antes de iniciar mi participación, agradezco a mi amiga y futura colega Mariana Rojas, que ha tenido la gentileza de reunir la información que en los próximos minutos yo voy a tener el gusto de colaborar con todos ustedes. Permítanme, por favor, compartir la pantalla, que es para ingresar una vez en el tema que nos convoca. Por favor, si me pueden decir si las diapositivas se pueden visualizar en sus computadoras. Sí, doctor. Muchas gracias. ¿Qué podemos decir sobre el tema que nos convoca esta tarde? La suspensión del contrato de trabajo, las significancias y los límites. Entiendo de que la concurrencia con quien tengo el gusto de participar esta tarde son estudiantes, seguramente algunos profesionales y otras personas que, inspiradas en el deseo de su propia protección en el ámbito laboral, no conocen todos los temas, como seguramente en los fueros forenses laborales tenemos conocimientos, sobre los cuales también siempre tenemos la posibilidad de aprender un poco más. Sin embargo, considero que es importante partir de un concepto básico, que es sobre qué es el derecho del trabajo. Como pueden apreciar en la diapositiva, también es conocido como el derecho laboral, que estudia las relaciones entre el trabajador y el empleador, tutelando al primero ante un posible abuso del segundo, y ha estado comúnmente encargado de ciertos estimados participantes. No son elaborados de la noche a la mañana, parten de conceptos tan interesantes como desarrolla el doctor Wilfredo Sanguinetti Raymond en su libro de trabajo. Y en la primera parte de ese texto tiene un artículo, en realidad un ensayo muy interesante sobre la connotación que deviene a partir de lo que denomina la prehistoria del derecho al trabajo. Hoy en día es verdad que el derecho al trabajo, el derecho laboral, estudia en efecto las relaciones entre el trabajador y el empleador y le otorga también la disponibilidad a el Estado a efectos de que pueda velar por la tutela efectiva. No solamente la tutela jurisdiccional efectiva, sino el Estado es llamado a desarrollar una protección muy especial a los trabajadores. Sobre temas como esto, por ejemplo, el doctor Jorge Toyama, Miyagusuku, sobre cuya nombraría no podemos discutir, él desarrolla en su libro sobre el derecho individual del trabajo, sobre la fuga del derecho del trabajo. ¿Qué se entiende por el mismo? Es de que somos conocedores que originalmente el derecho del trabajo no era conocido como tal. El derecho del trabajo hoy, como lo conocemos, es producto de lo que él denomina la fuga del derecho de trabajo, que originalmente está establecido dentro de los parámetros del derecho civil. El derecho civil, como bien es conocido, se define principalmente por la manifestación de la voluntad. Es una de las características. Y además, no es en vano decir
de que la fuga se concibe a través también de lo que hoy en día conocemos y que direcciona el derecho laboral, es de la irrenunciabilidad de los derechos laborales y la primacía de la realidad. Hasta esta parte podemos tener una interesante conclusión. El derecho civil se rige por la manifestación de las voluntades, mientras que el derecho de trabajo se rige por la irrenunciabilidad de los derechos y la primacía de la realidad. Todos conocemos que los contratos que se materializan a través del régimen civil tienen en efecto una materialización independientemente de lo que es el derecho de trabajo, mientras que el derecho civil se rige por que estamos en igualdad de condiciones. En el derecho de trabajo evidentemente no sucede lo mismo, puesto que existe un poder casi ilimitado a veces del empleador frente a un reducido poder, mínimo poder del empleador. Es lo que la doctrina laboral denomina la asimetría en las relaciones de trabajo. El derecho al trabajo también no podemos dejar escapar que se rige o se subdivide en el derecho individual del trabajo, el derecho colectivo del trabajo y el derecho procesal del trabajo. Que a propósito, hace poco nuestro Distrito Judicial de Pelín celebró los primeros 10 años, la primera década de la entrada en vigencia y su aplicación en nuestro Distrito Judicial de la nueva Ley Procesal de Trabajo, que con todos los vericuetos que pueda tener, es todavía una norma que es muchísimo mejor, entendemos, que la 26636, que era la Ley Procesal de Trabajo anteriormente denominada, que no tenía las consecuencias más tangibles que hoy se tienen. Y cuando me refiero a las consecuencias tangibles es que, como bien conocemos, las personas que nos dedicamos a este ámbito del derecho, ha sido una normatividad que hoy en día hace más palpable no solamente el trabajo encomiable de la Administración de Justicia, sino la mayor tranquilidad de los trabajadores que inician muchas veces un proceso laboral que anteriormente podría durar muchísimos años. Hoy en día esto se ha visto de manera ostensible abreviada gracias a la emisión de esta ley procesal de trabajo. ¿Qué tenemos respecto al contrato de trabajo propiamente dicho? Tenemos acá una interesante conceptualización del doctor Paul Aliaga Gastelumeni. Van a notar ustedes de que, si bien es cierto, hay personas, decía hace un instante, que recordara, nombraría como el doctor Jorge Toyama, como el doctor Wilfredo Sanguinetti Raymond, también no está de más destacar que hay otras personas que en ese mismo camino, en ese mismo sendero, como el doctor Aliaga Gastelumeni, en interesantes artículos, como en la edición de Soluciones Laborales, como ustedes pueden ver en el pie de página. Él dice que el contrato de trabajo es el acuerdo de voluntades entre el trabajador y el empleador que tiene como característica la subordinación e intercambio de prestaciones a cambio de una remuneración, generándose con este un vínculo laboral de derechos y obligaciones tanto para el empleador como para el trabajador. De este concepto, estimados amigos, podemos ya desentrañar el tema que nos convoca. Vamos a hablar en los próximos minutos sobre la suspensión de los contratos de trabajo. Sin embargo, tendríamos que iniciar por el contrato de trabajo, que, como nosotros ya sabemos, y sobre el cual, fíjense ustedes, el decreto legislativo 728 y el TUO del mismo, el decreto supremo 00397-TR, no se centran, y esto es algo que puede ser motivo de un estudio a través de una tesis, o seguramente con este congreso o algún otro que se pueda modificar o incrementar, o para utilizar un término propio de los procesos laborales, o integrar dentro de la norma la necesidad de conceptualizar el contrato de trabajo. Lo que nosotros sabemos en general es que el contrato de trabajo es la que define a una relación personal, remunerada, subordinada. Es lo que entendemos básicamente. Pero repito, la norma no establece una conceptualización. Este es un acercamiento, una aproximación al mismo. Sin embargo, no deja de ser cierto que lo que dice la norma de alguna manera ha sido plasmada por el doctor Aliaga Gastelumeni, puesto que las relaciones personales, repito, es remunerada
y principalmente es subordinado. ¿Qué define el contrato de trabajo de un contrato de locación de servicios? Fíjense ustedes, el contrato de locación de servicios, conocido como tal en el ordenamiento del Código Civil, entiende que se diferencia principalmente en la subordinación. Ahora, el Código Civil también ha sido utilizada para los contratos de locación de servicios de una manera mucho más amplia. Por todos es conocido que en el ámbito público no se denomina necesariamente el contrato de locación de servicios, sino más bien se denomina orden de servicios o contratos no personales. Va a ser seguramente motivo ya de alguna otra charla. Pero en lo que nos corresponde, el contrato de locación de servicio se diferencia del contrato de trabajo, como decíamos, debido a la subordinación que en el contrato de trabajo sí existe, mientras que en el otro tipo de contrato civil no lo existe. Un detalle muy importante es sobre cómo se configura un contrato de trabajo. Necesariamente tiene que ser por escrito, estimados amigos, que teniendo en cuenta que un contrato de trabajo tiene, además de la subordinación, esta característica muy interesante que es que se elabora por cuenta ajena, no podemos dejar escapar la oportunidad de declarar, no solamente establecido, sino recordarles de que la misma norma establece que un contrato de trabajo de naturaleza indeterminada, es decir, sin un tiempo o plazo determinado, puede ser de manera verbal o escrita. Sin embargo, un contrato sujeto a modalidad de un determinado tiempo siempre es escrito. Al respecto, nuevamente trayendo a colación la nueva ley procesal de trabajo, podemos advertir que esta es mucho más benévola a favor del trabajador. Con la ley 26.636 ya estaba vigente la Constitución de 1993. Esta Constitución es efectivamente protectora del trabajador. Sin embargo, a diferencia de lo que se puede pensar, la defenestrada norma ya derogada, 26.636, hacía una alusión que, por ejemplo, para demostrar la laboralidad o estos rasgos de la laboralidad, quien tenía que acreditar los mismos era el trabajador. Hoy en día, con la nueva ley procesal de trabajo, tenemos vigente la presunción de laboralidad establecida en el artículo 23 y siguientes de esta norma, que señala que basta que el trabajador demuestre que su labor ha sido de manera personal, se entenderá que la vinculación es y ha sido a tiempo indeterminado. Si entendemos el derecho al trabajo, el derecho laboral desde el punto de vista que hace unos instantes compartido con ustedes, estimados participantes, entendemos qué es el contrato de trabajo, es evidente que tenemos que recurrir también a nuestra Constitución. Pero no lo vamos a ver desde lo que dice el artículo 23 en adelante, estimados participantes, o perdón, desde el artículo 22 en adelante. Lo que quisiera con ustedes compartir es una reciente casación laboral 574-2017 Lima, que señala cuál es la naturaleza de la Constitución. Y como pueden ver en su séptimo considerando, señala la naturaleza como principio protector de la Constitución. Dice textualmente, es en esa peculiar desigualdad existente entre las partes que conforman la relación de trabajo que el Estado, en busca de equiparar dicha relación, acude en auxilio del trabajador mediante una desigualdad jurídica. Entiéndase, la Constitución, como norma fundamental de nuestro Estado, lo que hace es tratar de equiparar, disminuir las brechas entre el empleador y el trabajador. Ya habíamos mencionado de que existe lo que se denomina la asimetría en las relaciones laborales. Dice esta expresión constitucional a fin de evitar abusos por parte del empleador. Y cuando hablamos de abusos, tomaría muchísimo tiempo en desarrollar cómo se materializan estos abusos del empleador hacia el trabajador. Sin embargo, es interesante lo que explica y que no se dice textualmente en nuestra norma constitucional, pero debe entenderse siempre como tal. ¿Cómo se materializa, repito, la expresión protectora, cultiva de parte del Estado? En tres ambientes. Uno, en la aplicación del principio del indulto pro operario, la aplicación de la norma más favorable y la aplicación de la condición más beneficiosa al trabajador.
Fíjense ustedes, hay un tema que, por ejemplo, me gustaría compartir con ustedes. Miren ustedes, la nueva ley procesal de trabajo en el artículo 23 establece que quien tiene la carga de la prueba, por ejemplo, el empleador, se encarga de demostrar el cumplimiento de sus obligaciones y el cumplimiento de la normatividad laboral. Es decir, es el empleador quien se encarga de demostrar que cumplió con los beneficios legales que le corresponden al trabajador. Sin embargo, hoy en día se encuentra vigente el decreto legislativo 1310. Tenemos la Constitución y tenemos la nueva ley procesal de trabajo versus el decreto legislativo 1310, que establece esta normatividad de carácter tributario, pero que ha sido ya de alguna manera, de manera metafórica, manoseada por muchos empleadores. Este decreto legislativo 1310 establece de que los empleadores tienen la obligación de guardar la información tributaria, laboral, administrativa, por un periodo no mayor de 5 años. Aquí tenemos una aparente antinomia, es decir, una afrenta pública por parte de dos normas. La nueva ley procesal de trabajo que dice que es el empleador quien se encarga de demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, no establece un plazo. Es decir, de un trabajador, estamos en el año 2021, desea cobrar los beneficios de hace 5, 7 o 10 años, de acuerdo a la nueva ley procesal de trabajo, es el empleador quien tendría que acreditar el cumplimiento de las mismas. Mientras que el decreto legislativo 1310 establece solamente que podrían manejar los empleadores información por un lapso de 5 años. Y la pregunta es, ¿a qué norma debemos prestar atención cuando se trata de demostrar el cumplimiento o no de determinadas obligaciones laborales del empleador, de acá hacia atrás a 10 años? Fíjense ustedes, lo que dice la Carta Magna es la aplicación del indubio pro operario, es decir, cuando existe una inmanejable la imposibilidad de explicar el meollo, el núcleo duro de una norma, debe aplicarse, en caso de duda, a favor del trabajador. Pero no menciona nuestra norma fundamental específicamente qué sucederá en los casos de antinomia. Afortunadamente, la expresión constitucional, como decíamos, explica que se tiene que aplicar la norma más favorable. Recientemente, esto es una muy interesante que se ha visto en el Juzgado de Paz Letrado Laboral de Huancayo, un caso que yo he tenido el gusto tengo aún el gusto de patrocinar, expediente 715 2000, perdón, es el expediente 51 2020, en la que un trabajador solicita que se cumpla con el pago de determinados salarios laborales. El juzgado de primera instancia considera de que se debe aplicar el decreto legislativo 310. Afortunadamente, ya en vías de apelación, el juzgado especializado de trabajo considera de que entre la nueva ley procesal de trabajo y el decreto legislativo 310, la que rige es la nueva ley procesal de trabajo. Y en esa sentencia de vista se hace alusión a otros pronunciamientos también de la Corte Suprema. Pueden ver, entonces, estimados participantes y amigos, de que decir que la norma fundamental exclusiva no es solamente un baladí. Es por eso, por ejemplo, de que no es nuestra idea ingresar en el ámbito político, porque ese tema político, si bien como ciudadanos nos compete, sí somos oidores y veedores del deseo de establecer, por ejemplo, cambios en la Constitución. Entendemos que se verá en su debido momento si normas tan beneficiosas como la que venimos comentando necesitan cambiarse o necesitan mejorarse. Y sin perjuicio de ello, la misma norma otorga una protección especial a la madre trabajadora o al niño. Entiéndase entonces de que la doctrina en general ya ha denominado que la madre y el niño no tienen solamente derechos, sino tienen superderechos. Interesante tema que sería motivo de una próxima disertación. Ya de manera progresiva vamos a adentrarnos al tema que nos convoca, que es la suspensión del contrato de trabajo. Dice el doctor Francisco Gómez Valdés, la suspensión del contrato de trabajo ha sido siempre una manera razonable de permitir al trabajador mantener vigente su contrato a pesar de la pausa breve prolongada
que en el tiempo pudiera haber revertido debido a una contingencia de trabajo u otros eventos permitidos por él. El contrato de trabajo, tanto en el detalle del doctor Mario Pasco, Cosmópolis y otros ilustres estudiosos de esta materia, el doctor Mario Pasco, Cosmópolis, que muy bien es conocido, ha sido uno de los propulsores de nuestra nueva ley procesal de trabajo, lamentablemente fallecido hace un tiempo atrás. Él sostiene, con el público conocimiento, que los contratos de trabajo se rigen o tienen una vocación de permanencia. Y esta vocación de permanencia es que deben ser continuas y de trato sucesivo. Sin embargo, teniendo en cuenta la viabilidad de estos tres conceptos, o tres improntas, no debe escapar de nuestra atención, estimados amigos, de que es posible que durante la vigencia de un contrato de trabajo puedan haber determinadas suspensiones. Y estas suspensiones no solamente deben plasmarse en los contratos a tiempo indeterminado, sino también en los contratos sujetos a modalidad. Entonces, en ambos casos pueden existir suspensiones de trabajo. Y decíamos en el tiempo, y el tiempo, como bien es conocido, es un valor muy importante en el derecho, porque con el tiempo, como todos conocemos, por el transcurso del tiempo se ganan derechos o por el transcurso del tiempo se pierden los mismos. En ese sentido, tendríamos que poder hacer atrás. Hoy en día, debido a no solamente la contingencia de la pandemia, es todavía ostensible que muchos trabajadores consideren de que no saben cuál es su situación laboral. Dicen muchos de ellos, habida cuenta de que hasta el día de hoy no han firmado un contrato de trabajo. Recordemos que los contratos a tiempo indeterminado no necesitan ser firmados. O si considera el empleador, lo pueden firmar. Mientras que los contratos a tiempo determinado necesariamente sí son firmados. Teniendo en cuenta lo que acabo de mencionar, debemos siempre tener presente que los contratos a tiempo indeterminado son la generalidad. Ese es el concepto general. Sin embargo, también el tema excepcional corresponderá a los contratos sujetos a modalidad. Ahora bien, respecto a la suspensión de los contratos de trabajo, tenemos por un tema de las letras que he utilizado, no se refiere al artículo 2, sino más bien al artículo 11 del Decreto Supremo 003/97, que señala que se suspende el contrato de trabajo cuando cesa temporalmente la obligación del trabajador de prestar el servicio y la del empleador de pagar la remuneración respectiva sin que desaparezca el vínculo laboral. Noten ustedes que así como mencionábamos que el contrato de trabajo a tiempo indeterminado es la generalidad y las excepciones constituyen los contratos sujetos a modalidad, lo mismo sucede con las excepciones. Quiere decir de que la generalidad es que se suspenda un contrato de trabajo desde dos ámbitos. Yo, trabajador, dejo de laborar y la empresa deja de pagar. Por eso se denomina suspensión perfecta, porque es lo esperable. Sin embargo, excepcionalmente hablando, se denomina suspensión imperfecta cuando existe la obligación del empleador de concurrir con las remuneraciones pese a que el trabajador no desarrolla su trabajo, no presta sus servicios para el empleador. Entonces, ya tenemos que, cuando hablamos de una interpretación sistemática, eso lo aprendemos desde los primeros ciclos en las aulas universitarias, es que tenemos generalidades y tenemos excepciones. Concepto general y concepto excepcional, que es lo mismo que se aplica para los contratos, para la suspensión de los contratos de trabajo. Ahora bien, en el artículo 12 tenemos cuáles son las causas de suspensión del contrato de trabajo. Fíjense ustedes que tenemos varias sobre las cuales vamos a desarrollar cortos conceptos. Hablemos de la invalidez temporal que va de la mano con la enfermedad y el accidente comprobado. ¿Qué tenemos aquí, estimados amigos? Por ejemplo, en el artículo 12 tenemos distintos conceptos, pero pueden notar ustedes que no se desarrolla si son el contrato o la suspensión será de tipo perfecto o la suspensión será de tipo imperfecto. Eso lo aprendemos
en la práctica. Por ejemplo, fíjense, respecto al literal A y B, que es, por ejemplo, la enfermedad y el accidente comprobados, estos pueden ser contratos o pueden ser contratos a tiempo determinado, a tiempo indeterminado y sujetos a suspensiones perfectas o suspensiones imperfectas, dependerá de las circunstancias. En el caso C, la maternidad durante el descanso pre y postnatal son, como conocemos, son suspensiones de contrato de manera imperfecta, porque existe vínculo laboral, la madre no presta los servicios y es el empleador quien sigue concurriendo con la remuneración. Pero este concepto, estimados participantes, no es unívoco, no es unísono, sino que tiene sus bemoles, para utilizar un término musical. ¿Qué significa esto? La maternidad durante el pre y postparto puede ser considerada, ustedes saben de que puede pedir una madre que se le entregue o que se le permita disfrutar de este descanso por maternidad de manera antes del parto o después del parto. Pero esto es un tema que también es motivo de distintos estudios, porque puede y no puede ser perfecta o imperfecta. ¿A qué nos referimos? La norma de salud establece que los primeros 20 días son asumidos por el empleador. Si la madre no trabaja, los primeros 20 días son asumidos por el empleador, significa que será una suspensión imperfecta. Pero también la norma señala que desde el día 21, 21º, ya no asume esa obligación del empleador, ¿no? Ya no se llama pago de remuneraciones, sino se llama subsidio por maternidad. En ese escenario ya no corresponderá necesariamente una obligación del empleador de pagar sus remuneraciones, sino ya corresponde al de salud quien asumirá con esa responsabilidad, como profundizaremos en unos minutos más. Sobre el descanso vacacional, que duda cabe, que es un descanso que le corresponde al trabajador una vez al año y que tiene esta connotación de ser una suspensión imperfecta. La licencia para desempeñar cargo cívico y cumplir con el servicio militar obligatorio son de naturaleza perfecta, porque el cargo cívico, que puede ser de naturaleza político-eleccionaria, política, el nombramiento de un ministro, eleccionar el nombramiento de un presidente regional, por ejemplo, o un gobernador regional. Y el servicio militar obligatorio que comienza a partir de los 18 años muchas veces. El permiso de licencia para el desempeño de cargos sindicales es propio de los sindicalizados, de los sindicalistas. La sanción disciplinaria, que tiene un bagaje de tipo perfecto, porque si a un trabajador se le sanciona con determinada suspensión, se le dice regularmente es sin goce de hambre. El ejercicio del derecho de huelga, que tiene una característica muy importante, será suspensión de tipo perfecta en la medida que sea declarada legal por la autoridad administrativa de trabajo. Si no es declarada legal, entonces existe una situación muy especial, porque puede ser el trabajador o los sindicalizados o el grupo de trabajadores que desarrollen una huelga por aproximadamente 5 días, pasibles de un despido en virtud del artículo 25 del Decreto Supremo 00397-TR. ¿A qué me refiero? Si la norma, después de 5 días, o el pronunciamiento de la Autoridad Administrativa de Trabajo señala que el derecho de huelga ha sido declarada legal, entonces estamos frente a una suspensión perfecta de la norma. Pero si el pronunciamiento de la Autoridad Administrativa de Trabajo señala de que esta ha sido declarada ilegal luego de 5 días, estamos en la posibilidad de que el empleador pueda iniciar el proceso disciplinario dirigiéndolo al posible despido. Y la detención del trabajador, salvo el caso de condena privativa de libertad. Ustedes saben que hoy en día la norma establece hasta la norma penal la detención hasta por 15 días. En esos 15 días, cualquiera sea la naturaleza, se tendría una suspensión perfecta de labores. Pero si se trata de una condena privativa de libertad, que regularmente son más de 3 meses, se entiende de que habría una extinción de trabajo. La inhabilitación administrativa judicial por un periodo superior a 3 meses, lo que acaba de mencionar,
el permiso o licencia concedidos por el empleador. Y esto, por ejemplo, es un número aperto, porque da la posibilidad a que el empleador en su reglamento interno de trabajo pueda conceder determinados permisos o licencias. Y no solamente a través del reglamento interno de trabajo, que es una norma de gestión interna, sino también a producto de distintos convenios colectivos que se pueden desarrollar entre el empleador y el sindicato correspondiente. El caso fortuito y fuerza mayor. Me pregunto si estuviéramos en una aula presencial, el tema de la pandemia es un caso fortuito, es una fuerza mayor pasible de una suspensión del contrato de trabajo. Parece que es sí, ciertamente un caso fortuito o un caso de fuerza mayor que daría pie a la suspensión del contrato de trabajo, y esta suspensión generaría, sería de naturaleza perfecta, es decir, no trabajo y no me pagan. Sin embargo, como veremos ya casi en la parte final de mi presentación, existe normatividad que han considerado que más importante que el caso fortuito y fuerza mayor es la naturaleza de continuidad y permanencia de un contrato de trabajo. Si bien decíamos la norma no establece cuáles son aquellos casos en que la suspensión es perfecta o imperfecta, nosotros ya estamos en condiciones de disgregarles, ¿no? ¿Cuáles son aquellas que son eminentemente perfectas y otras que no? Decíamos el caso de la maternidad, ¿no? Durante los primeros días se entenderá que es una suspensión imperfecta, puesto que es el empleador quien asume la remuneración. Pero luego del 20º día, es decir, a partir del 21º día, se entenderá que es una suspensión perfecta, porque si bien no trabaja, no es el empleador quien le paga, sino que salud, entendiendo de que esta es una retribución por el estado de gravidez que viene pasando la madre de familia. En el caso de la incapacidad temporal comprobada derivada de enfermedad o accidente común del trabajo, también, fíjense, que si esta incapacidad temporal es solamente por 20 días, será suspensión imperfecta, porque es el empleador quien concurre con el pago de su remuneración. Pero si es si es un tema distinto, por ejemplo, que es una incapacidad temporal, pero que requiere 30 días o 40 días, durante los primeros 30 días, 20 días, será suspensión imperfecta. Y a partir del 21º día será suspensión perfecta, porque es salud quien concurre con los pagos. Acá, estimados amigos, uno dice, con 20 días, ¿qué pasa en los casos de accidente o enfermedad? La norma también establece de que esta concurrencia de salud no es de manera indeterminada en el tiempo, sino que es sujeta a el transcurso de 11 meses y 10 días. Luego de ella es que se una junta médica para decir si es que es de tipo temporal o permanente, porque si esta incapacidad es permanente y le impide desarrollar propios en la actividad para la cual fue contratado, el trabajador sería una causal de disolución del vínculo laboral. Tenemos otra suspensión perfecta, la licencia para ocupar cargos públicos, es decir, yo soy un trabajador en determinada empresa y que soy elegido alcalde, durante ese periodo se mantendrá el vínculo. Obviamente, terminando mis funciones, yo me reincorporaré al cargo que tenía en la empresa. La sanción disciplinaria laboral, que como se entenderá, si es sin goce de haber, se mantiene el vínculo. Pero esta sanción laboral también, como veremos posteriormente, tiene sus niveles, ¿no? Hay una amonestación, una suspensión y la última ratio que constituye el despido. Nuevamente, volvemos la mirada al tema de la detención del trabajador salvo por condena privativa de libertad. Decimos que la detención del trabajador tendría que ser por 15 días, aproximadamente. Entonces ahí entendemos que hay una suspensión perfecta. Pero si esta detención del trabajador se entiende como una prisión preventiva, por ejemplo, entonces estamos ante la posibilidad de que se disuelva el vínculo laboral con la inhabilitación administrativa judicial por un periodo no superior a 3 meses. Entiéndase también, si estamos ante una sentencia judicial, las sentencias regularmente superan en exceso esos 3 meses, por lo tanto estaríamos también en el caso de una suspensión.
El caso fortuito o fuerza mayor, que es lo que les hacía mención hace unos instantes, constituyen, por ejemplo, lo que originalmente dijo el gobierno del doctor presidente Vizcarra, que debe entenderse que tratándose de un caso fortuito o fuerza mayor, ese fue el espíritu del Decreto Supremo 44-2020, por la cual se inicia el estado de emergencia nacional y de aislamiento social obligatorio. Entonces, sin embargo, el mismo gobierno de turno posteriormente se dio cuenta que si bien estamos ante un caso fortuito o fuerza mayor, no menos cierto es de que los trabajadores deben volver a laborar y por eso se crean esto de las suspensiones perpetuas. Que uno decía, ya en la parte final veremos algunos ejemplos. Las faltas injustificadas al centro de trabajo, entiéndase también que tienen que ser como un periodo máximo de 3 días consecutivos en un mes, perdón, 3 días consecutivos de la vigencia del contrato de trabajo, o hasta 5 veces, por ejemplo, en distintas oportunidades en un mes. ¿Y por qué decimos mínimamente 5 días? Porque si son 6 días las faltas injustificadas en un mes, esta será pasible de un despido. El desarrollo de un contrato de trabajo de tipo intermitente, que es un contrato sujeto a modalidad, como bien se entiende, por ejemplo, en el sector pesquero. Porque en el sector pesquero no laboran de lunes a viernes los 12 meses del año, sino en determinados periodos. Laboran en determinados periodos, pero subsiste el vínculo laboral y otras que la norma establece. En esa misma dirección, estimados amigos, tenemos aquellos que son conocidos como suspensión imperfecta. Ahí tenemos, por ejemplo, el descanso vacacional, la hora de lactancia, que no lo dice, por ejemplo, el Decreto Supremo 00397, pero que se van complementando con otras normas que se dan con posterioridad. En estos casos precisos, estimados participantes, se debe entender que suspensión perfecta es no trabajo, pero se me remunera. Evidentemente, el primer caso es el más común, el descanso vacacional, tenemos la hora de la lactancia, el permiso y licencia para desempeñar cargos sindicales hasta un máximo de 30 días, eso es lo que dice la norma, la licencia por paternidad, que es algo que se ha desarrollado recientemente, y la licencia por enfermedad grave o terminal o accidente grave familiar directo del trabajador. Esta está establecida en la ley 30.012, estimados participantes. ¿Qué señala esta norma? Que los trabajadores que pueden tener vínculo a tiempo indeterminado o determinado, tienen como, son pasibles de ser merecedores de un descanso de 7 días para ocuparse de esta enfermedad grave o terminal o de un accidente de un familiar directo del trabajador. La licencia por menores, de menores de edad por parte del trabajador. Pero en este caso, la norma establece de que no son menores de edad los que tienen menos de 18 años, sino los que tienen menos de 12 años, porque es posible, como bien saben ustedes, adoptar a una persona que tiene 13, 15 o adoptar a una persona mayor. La licencia para asistencia médica y la terapia de rehabilitación de hijos con discapacidad. Es otro detalle que tiene una naturaleza adquisitiva, porque no solamente podemos estar frente a enfermedades graves o terminales, sino también a la necesidad de acudir a nuestros hijos cuando sea necesaria, por ejemplo, una rehabilitación. Tenemos también como literal H la licencia por cierre temporal al empleador debido a la comisión de una infracción tributaria. Eso sucede no solamente en las infracciones tributarias, sino en alguna otra infracción que obliga a la entidad competente a cerrar el establecimiento por un tiempo prudencial. En ese periodo, pues, evidentemente estamos ante una suspensión imperfecta, puesto que la falta no es imputable al trabajador. El permiso o licencia con goce de haber concedido unilateralmente al trabajador. Nos referimos a los reglamentos internos de trabajo que había mencionado con anterioridad. Y casi por finalizar, tenemos la readmisión por despido nulo. Entiéndase. Aquí también vale la pena detenernos unos segundos, puesto que, como bien sabemos, existe en nuestra normatividad expresamente detallada el despido nulo, el despido arbitrario, ¿no? O el despido también inconstitucional. Sin embargo, a partir del año 2001, a través de la sentencia 1124-2001, el Tribunal Constitucional lo que desarrolló fue lo que se denomina la nueva tipología de despido. Ahí
todos conocemos, lo que hoy sucede cuando una persona es despedida sin expresión alguna, se considerará como un despido incausado, y adicionalmente la tipología nos da a entender que existe también un despido fraudulento cuando existe ánimo perverso del empleador, es decir, el ánimo de despedir a una persona sí o sí. Fíjense ustedes, respecto a la enfermedad y accidente, sobre los cuales ahora nos toca profundizar un poco más, cuando decía alusión a cuáles son los requisitos, me refería a la ley 26.790, que es la ley de modernización de la seguridad social en salud, debe decir. Entonces, aquí, fíjense, decíamos que la cobertura da hasta los 20 días que es asumida por el empleador, y desde el día 21 hasta los 11 meses y 10 días lo asume en salud. Y luego se determina si es una incapacidad no temporal, porque si es incapacidad de manera permanente, entonces se tiene que deshacer el vínculo laboral. Y sobre esto existe la casación laboral 11.727/2016 Lima, que decía, la norma no establece qué sucede después de 11 días, 11 meses y 11 días, pero esta casación laboral señala de que para verificar si es una suspensión perfecta de tipo temporal o más bien ya de tipo permanente, se debe estar sujeto a una comisión médica evaluadora y calificadora de salud de incapacidades de esa forma. Respecto a la maternidad, fíjense cuál es el desarrollo. Tenemos la ley 26.644 que originalmente otorgaba esta suspensión imperfecta o perfecta, dependiendo de la naturaleza, como explicábamos, solamente de 90 días, 45 días pre, 45 días post. Sin embargo, la ley 30.367 ya no otorga solo 45 días pre y post, sino son 48 días. Es decir, hoy en día las madres tienen el descanso de 96 días, que son asumidas o por el empleador o a través de una subvención propia de la administración pública. Y tenemos una ley más que me parece importante sacarlas a reducir, la 30.792, puesto que anteriormente, antes de la promulgación y la entrada de vigencia de esta norma, sucedía que las madres no eran pasibles o merecedoras de las utilidades de las empresas. Sin embargo, a través de esta última norma, lo que se establece que es el periodo de pre y postnatal son considerados como computables para los efectos de la entrega de estas utilidades. Y a la par de la maternidad, y porque es una función del Estado de cuidar de la célula familiar, que es evidentemente la familia propiamente dicha, está la ley 29.409, que originalmente otorgaba 4 días de descanso cuando se trataba del nacimiento de vástago del padre de familia, ¿no? Es decir, había un descanso por maternidad y por paternidad, que posteriormente con la ley 30.807 se ha incrementado a 10 días. ¿Sí? Entonces, la misma ley 26.790 establece cuáles son los requisitos para acceder a estos beneficios. Me refiero o al pago de las remuneraciones o también me refiero al pago de los subsidios. Fíjense ustedes, aquí tenemos caso peculiar, decíamos la remuneración, las remuneraciones, subsidios y lucro cesante. Debe entenderse que subsidio se entenderá a partir del día 21 en adelante. La remuneración se entenderá desde el día 1 hasta el día 20. Sin embargo, ¿qué sucede cuando a un trabajador, por algún motivo, el empleador ni de salud cumplieron con el pago, llámese la remuneración o el pago de los subsidios? No lo dice tampoco la norma. Y eso, estimados participantes, es lo que hace al derecho laboral bastante interesante. No todo lo dice la norma, sino se comienzan a crear mecanismos de protección, porque como bien saben, la Administración de Justicia no puede dejar de administrar justicia, valga la redundancia, por fallo de eficiencia de la norma. Si bien es cierto, no está establecido, la corriente es que una persona puede demandar por daños y perjuicios desde la vertiente de lucro cesante en el caso de que durante la vigencia del periodo pre y postparto no se le pagó o la remuneración o tampoco se le pagaron los subsidios.
Nuevamente, tenemos el descanso vacacional, que tiene, como puede verse a continuación, que tiene una finalidad reparadora, de recreación y de conciliación entre la vida laboral y familiar. Ese es un concepto extraído del doctor Jorge Toyama en su libro Derecho Individual del Trabajo. Entonces, aquí también tenemos dos características muy interesantes. Tenemos el decreto legislativo 713, que originalmente otorgaba el descanso ininterrumpidos de 30 días, con la salvedad de que de manera escritural el trabajador podría solicitar descanso reducidos hasta de 7 días. Sin embargo, tómese en cuenta que el decreto legislativo 1405, hace aproximadamente 2 años y medio, lo que ha otorgado es la flexibilización, a diferencia del decreto legislativo 703. ¿En qué sentido? Hoy en día, una persona puede ya pedir, porque antes lo podía hacer, pero de irregular y hasta ilegal, una persona puede pedir los descansos vacacionales hasta por un día, pero hay 15 días que son intangibles. Los 15 días primeros pueden ser de 8 días y de 7 días, que no tienen esta connotación de que se pueda reducir. Eso sí tiene que ser intangible. 8 días y 7 días. Sin embargo, los siguientes 7 días sí pueden ser objeto de manera escritural, llegar a un acuerdo con el empleador en el sentido de que se le pueda otorgar vacaciones adelantadas o 2 días o 3 días, hasta la posibilidad de compra de vacaciones que originalmente no existen. Respecto a los trabajadores a tiempo parcial, notarán ustedes ya que la norma tampoco establece, el decreto de los 713 y el 1405 establece qué sucede con los trabajadores a tiempo parcial. Sin embargo, está vigente el convenio número 52 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que establece que para los trabajadores a tiempo parcial mínimamente deberían ser merecedores a 6 días de descanso. ¿Cómo así se entiende? Tendríamos que recurrir al numerus apertus del artículo 3 de nuestra Constitución y a la cuarta disposición final y transitoria de nuestra Constitución también, que establecen que los convenios que van de la mano con los derechos humanos son o integran parte del ordenamiento interno nacional. D. Permiso y licencia para el desempeño de cargos sindicales. Esto está establecido en el artículo 28 de nuestra Constitución, que declara que el Estado promueve las actividades sindicales, existe el derecho a la negociación colectiva, a la sindicación y a la huelga. Ahora bien, esto nos trae a colación un hecho que también es materia de discusiones, ¿no? Notarán ustedes que a partir del artículo 22 y siguientes tenemos el desarrollo de los derechos constitucionalmente laborales. Sin embargo, el artículo 22 en adelante serán derechos fundamentales. Noten ustedes que el artículo 1 de nuestra Constitución desarrolla cuál es el objetivo del Estado, ¿no? ¿Cuál es el interés que tiene el Estado? El artículo 2 y siguientes desarrollan las actividades que son consideradas como derechos fundamentales del Estado. Pero a partir del artículo 22, que es no del artículo 22 a partir, sino del artículo 22, que está dentro de los derechos económicos, no están dentro de los derechos fundamentales. Entonces, ahí hay una discusión bastante interesante si el derecho al trabajo es un derecho fundamental o no. Decía casi al inicio de mi perorata que es muy posible de que políticamente hablando exista el interés de cambiar la Constitución. El derecho de trabajo será mejor si se lo pone o se lo inserta como un derecho fundamental, tendrá la misma connotación o tendrá que ver con la connotación económica que actualmente tiene. Considero de que esta es una discusión interesante, pero que también, como dice la escuela alemana, que la norma es más inteligente que el legislador, y este es un tema que ha sido resuelto por la propia Constitución. Entonces, ¿en qué sentido? Que no necesariamente el derecho al trabajo está dentro de un derecho fundamental, pero si nosotros recurrimos al artículo 3 y a la cuarta disposición final y transitoria de nuestra Carta Fundamental, nos damos cuenta de que sí, el derecho al trabajo es un derecho fundamental. El secretario general y secretario de defensa, con permiso, nos referimos a que cuando una organización sindical tiene menos de 100 afiliados, solamente los permisos por cargos sindicales, entiéndase como suspensión imperfecta, van dirigidas al secretario general y al secretario de defensa.
Tenemos aquí también el tema de la sanción disciplinaria, que es una medida correctiva que aplica el empleador en el ejercicio de sus facultades. Fíjense ustedes que es una medida correctiva. Me interesó compartir con ustedes, esta es una cita del doctor Miguel de Mendiburu, un docente norteño, pero su texto data de 1998. Anteriormente se consideraba a la sanción disciplinaria como medida correctiva. Hoy en día lo que se entiende también, además de ser una medida correctiva, lo que se trata de hacer de la mano del derecho penal es que sea una medida también preventiva. Notarán ustedes que existen tipos de sanciones, amonestación, suspensión y despido, que no tiene que ver con algún tipo de suspensión, porque el despido es una desvinculación. Sin embargo, respecto a las sanciones, debemos siempre tener presente que hay tres principios sine qua non sobre los cuales se debe fundar cualquier tipo de sanción. La primera es el principio de razonabilidad, es decir, que tiene que ir en concordancia con la falta cometida. Razonable será todo lo que está dentro de la razón, es decir, si la falta fue A, tendría que haber una sanción razonable muy parecida al nomen del tipo A. ¿No? En el caso del non bis in idem, es que una persona no tendría por qué ser sancionada dos veces por el mismo caso, por la misma causa, y el principio de inmediatez que entre la sanción y la toma de conocimiento del empleador no tendría por qué sobrepasar un tiempo que sobrepase, repito, el principio de inmediatez. Esto, por ejemplo, no está establecido, como ya sabemos, en la norma correspondiente. El principio de inmediatez ha sido desarrollado ya por el Tribunal Constitucional, dejando establecido que es un promedio aproximado de 30 días entre la toma de conocimiento y las acciones que puede tomar el empleador. Transcurrido ello, se entenderá que se ha vulnerado el derecho o el principio de inmediatez. Sin embargo, existen casos excepcionales como cuando necesita, por ejemplo, una investigación a través de una auditoría. En estos casos toma muchísimo más tiempo. Sobre la retención del trabajador y la inhabilitación administrativa judicial no superior a 3 meses, decíamos de que en la medida que no sobrepase los 3 meses, se entenderá que existe una suspensión perfecta, pero cuando sobrepase este tiempo, ya estamos hablando de la posible desvinculación del trabajador con su empleo. Ya para finalizar, casi, estimados participantes, les agradezco por su tiempo. Un tema que ha venido a colación producto de la pandemia indeseable, por llamarlo de alguna manera, son los zigzagueos que ha tenido el gobierno de turno. En este caso hablamos del decreto de urgencia 38/2020, cuando todavía estaba de presidente el señor Vizcarra. Fíjense ustedes cuál era la idea, y evidentemente hoy la idea era distinta, nadie es un secreto. ¿Cuál era el tratamiento de las personas que fueron contagiadas con el COVID-19 hace un año y medio y cuál es el tratamiento que se tiene? El tema laboral no estuvo exento de estos experimentos, por llamarlo de alguna manera. Fíjense ustedes, el decreto de urgencia 38/2020 del 14 de abril del año 2020 señala de que ya se podía aplicar la suspensión perfecta. Estamos hablando de abril. Las personas que estábamos, seguramente ustedes han estado pendientes de las noticias, recordarán que los primeros días de la cuarentena o del aislamiento social obligatorio, se estableció y le preguntaron directamente al ministro de Trabajo y Empleo y Oportunidad si se iba a aplicar la suspensión perfecta. Originalmente dijeron que eso no estaba dentro de la política del Estado. Sin embargo, un mes después se dan cuenta de que sí era necesaria la suspensión perfecta y establecen por la naturaleza de las labores y por el nivel de afectación económica. Y acá fíjense ustedes, por la naturaleza de las labores dio pie a que muchas empresas abusen de esta tipología bastante amplia y dijeron, por ejemplo, el señor Pérez trabaja en vigilancia, como no puede venir, suspensión perfecta. El señor Rodríguez es docente, pero como no puede venir, es suspensión perfecta. Se aplicó de manera indiscriminada. Sin embargo, con el decreto supremo 11 se trata ya de apaciguar lo mismo y se establece, por ejemplo, que la definición de la imposibilidad por la naturaleza de las labores y se establece cuál es la fórmula que debe aplicarse para considerarse la existencia de afectación económica. Porque originalmente, como decía, por la naturaleza de las labores
para muchos empleadores la naturaleza de la labor, cualquiera sea, era pasible de la suspensión. ¿Y qué desarrolla el Decreto Supremo 11/2020? ¿Qué debe entenderse por imposibilidad? Dice, cuando se requiere la presencia del trabajador de forma indispensable. Entonces, ya hablando del señor Pérez, que es una distinguida persona, respetable persona que se dedica al aseo, es evidente que se requería su presencia. Entonces, como las limpiezas se realizan de manera presencial y no virtual, entonces sí es posible la suspensión perfecta. Pero respecto al señor Rodríguez, que es un docente, cayeron en la cuenta de que este señor Rodríguez no necesitaba estar presencialmente en las aulas y se establecieron estos sistemas de educación virtual, motivo por el cual en el caso de los docentes, por ejemplo, no era posible la aplicación de la suspensión perfecta. Y cuando se habló de la imposibilidad de trabajo remoto por afectación económica, se estableció cuando en la aplicación de la fórmula establecida por el Decreto 11/2020, de acuerdo a las características de empresa y mes de acogimiento, el resultado se encuentra dentro de los ratios que habilitan la suspensión. Y el segundo caso, que es mucho más fácil de entender, es de que cuando las ventas hayan sido iguales a cero, que también dio la posibilidad a que muchas tiendas o empresas cierren directamente para que sus ventas sean iguales a cero. Es decir, ¿qué ha sucedido con nuestro sistema laboral en los últimos años? Es verdad, como dice el doctor Omar Torero, de que los principios son de naturaleza progresiva, no regresiva. Sin embargo, hay que también ser sensatos en el sentido de que dentro de algún plan, de ningún plan de gobierno, de cualquier gobierno a nivel nacional o internacional, estaba la posibilidad de enfrentar a un mal deleznable como es el COVID. Entonces, nuestro Estado, como decía, no fue exento de los zigzagueos en cuanto a las... Me parece que esta es la penúltima, estimados participantes. Y se habló también de los supuestos de medidas alternativas. Originalmente se dijo de que todos podían ser pasibles de la suspensión perfecta. Y luego se dijo, por supuesto, cuando las ventas del mes sean igual a cero. Sin embargo, en cualquier caso, estimados amigos, lo que el Decreto Supremo 15/2020, que posteriormente se emite, por lo menos dice de que la posibilidad de estas medidas alternativas incluyen, por ejemplo, que se pueda conversar con los sindicatos y se puede llegar a un acuerdo consensuado en el sentido de que no pueda perjudicar a la empresa o no pueda perjudicar al trabajo. Y finalmente se tiene la emisión del Decreto de Urgencia 72/2020 y del Decreto Supremo 17/2020, que señala nuevas características de las prestaciones económicas sociales, que también es parte del zigzagueo. En primer lugar, se dijo que la suspensión perfecta no era parte del programa, luego se dijo que sí era posible, y ahí hubo un malentendido, los empleadores lo utilizaron de manera indiscriminada, luego se establecieron correctivos y finalmente, como hubo este mal manejo, el Decreto de Urgencia 72/2020 lo que ha hecho es señalar en qué casos los trabajadores pueden ser pasibles de un monto que de alguna manera pueda reprimir los embates propios de una pandemia que nadie quiso originalmente. Es decir, señores, para culminar mi participación, que hemos visto desde el derecho al trabajo hasta lo que viene haciendo el gobierno últimamente, y no estamos sino ante un derecho que es evidentemente fundamental, que es motivo de distintas críticas. Hoy he tenido el gusto de compartir con ustedes algunos conceptos, que es mi intención no inocular conocimientos como se pensaba hace muchos años atrás, sino pregúntenle a Sebastián Lorente, un ilustre educador que pensaba que se inoculaba los conocimientos, sino lo que queremos dejar en claro es lo que decía Sócrates, es crear el espacio para que las personas seamos capaces de disgregar, de discutir, de criticar, principalmente pensar. Muchas gracias a todos ustedes. Agradecemos la gentil participación del doctor Jorge Luis Rojas